Ahora le pediremos a la maestra Tania Navas Ramírez, quien es también abogada por la Universidad de los Andes, maestra en Fundamentos de la Enseñanza del Derecho en La Habana y quien actualmente se desempeña como docente del programa de formación de grado en estudios jurídicos y coordinadora nacional de la Universidad en la especialización de gestión judicial. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Y primero agradecer a todos y todas los que han hecho posible que hoy estemos aquí para compartir nuestra experiencia y haber escuchado también las experiencias de todos ustedes, ¿no? O de los que han podido tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? También agradecemos a los que nos acompañan hoy en la defensa de nuestro proceso revolucionario, especialmente en momentos en que recibimos ataques de la derecha internacional a nuestra soberanía y a nuestro derecho de autodeterminación. Entonces, también agradecemos la solidaridad. Yo voy a hacer vamos a ver, una reflexión bastante rápida por el tiempo de lo que ha sido nuestro proceso de diseño y desarrollo curricular, y esto articulado a los procesos de investigación dentro del programa de formación de grado en estudios jurídicos. Lo primero que vamos a resaltar aquí, que la construcción del currículo se plantea desde una construcción participativa y es un proceso permanente. Participativa desde cuáles sujetos, principalmente han sido estudiantes, en un momento incluso aspirantes a ingresar al programa de formación de grado, docentes, voceros comunitarios, voceros de organizaciones sociales, organizaciones populares. Algunos expertos también, que en un momento determinado nos articulamos para ir diseñando las unidades curriculares y que conforme a la fundamentación que se había establecido, que se había construido desde la Universidad Bolivariana y lo que se pretendía construir como una forma alternativa de formación de abogados y abogadas en consonancia con el proceso de transformación social que se estaba construyendo, lo que se está construyendo. Aquí vamos a citar parte del documento rector que dice: el diseño curricular se asume como un proceso inacabado a desarrollarse en torno a dos líneas de trabajo complementarias: la creación de procesos de participación para la toma de decisiones y la construcción de un currículo. Se asume el currículo en permanente revisión, como ya les decía, y por tanto se entiende el diseño curricular como una dimensión del currículo y no como una etapa. Su acción es permanente y se desarrolla como proceso en el mismo tiempo y espacio del resto de las dimensiones. Entonces, como el compañero le mostraba hace rato, tenemos un programa de formación que en un momento determinado se construyó y que permanentemente estamos aportando reflexiones y sistematizaciones para renovarlo, para actualizarlo a la realidad social. Como ya han explicado hoy, y lo hacía también la doctora María Eugenia, cuando vamos a pensar cómo debe ser la formación de los abogados y abogadas, necesariamente tenemos que pensar qué enseñar, y ahí tenemos que ver qué posición asumimos con respecto a lo que es el derecho y cómo enseñarlo. Entonces también tenemos que ver cómo concebimos la pedagogía, ¿no? Cuando entonces ahí se nos presenta la situación, que es parte de lo que se ha debatido todos estos días, ¿no? ¿Cómo entendemos el derecho? Si el derecho lo entendemos como un conjunto de normas que regula nuestra vida en sociedad y lo entendemos como ese conjunto de normas neutrales, apolíticas, descontextualizadas, abstractas, que regulan a todos por igual, pues tendremos una formación tradicional reproductora del sistema, ¿no? Es decir, vamos a formar abogados para que sigan reproduciendo el sistema capitalista. Pero si nos cuestionamos entonces, y como ya también lo han explicado muchas de las personas que me antecedieron aquí, concebimos el derecho entonces, entendemos el derecho desde la sociedad, desde la totalidad, y entonces ya entendemos el derecho como un fenómeno social que tiene una dimensión histórica, valorativa, ya vamos a comprenderlo de otra forma. Entonces, esto es parte de lo que asumimos dentro del programa de formación en estudios jurídicos. Vamos a romper entonces esa visión disciplinar del estudio del derecho y lo vamos a asumir desde la totalidad.
Dialéctico también, otra de las características que rescato también, o que simplemente enuncio aquí muy rápidamente, que ya las han explicado compañero Alex, dialéctico se evidencian las contradicciones que tenemos en la sociedad y se asume crítico en cuanto a un proceso de formación para acompañar la transformación. Y además de eso, esa transformación con una orientación, es decir, este proyecto asume su condición política. Es un proyecto orientado a la construcción del socialismo del siglo XXI, es decir, a formar el abogado y abogada que sea capaz de acompañar estos procesos de transformación. Continuamos aquí. Muy rápidamente quiero mostrar aquí lo que, digamos, mejor manejan los pedagogos, cómo concebimos el currículo, cómo se va desarrollando y se va estructurando lo que es el currículo. Y básicamente se ven algunas etapas, pero que son etapas que no son lineales, ¿no? De repente el gráfico no es la mejor ilustración de lo que es un proceso que se articula y que se relaciona permanentemente. Es decir, y que a partir de unas bases de una realidad social se establece una fundamentación que tiene que estar en correspondencia con un proyecto político, económico, social, ¿sí? Y con las políticas educativas, desde luego, que se establezcan desde un determinado espacio. También se va a ver entonces las políticas, esto va a estar articulado y en coherencia con el proyecto político de una determinada institución universitaria también, en este caso que estamos hablando dentro de este contexto de la educación formal, ¿no? En cierta forma, es decir, estamos creando o formando un nuevo abogado y abogada, pero también estamos dentro del ámbito de la universidad, que ya nos genera un marco, ¿no? Y en eso también digo, es decir, esto es una experiencia desde la Universidad Bolivariana de Venezuela. En Venezuela tenemos y todavía se mantienen procesos de enseñanza tradicional del abogado, ¿no? Desde otras universidades. Ajá. Después entonces lo que sería el microcurrículo, que entonces es las unidades curriculares particulares, la forma como se va a desarrollar esto en las aulas de clase y cómo se va a desarrollar ese trabajo investigativo y de acompañamiento a las organizaciones populares en las comunidades. Entonces, todo esto tiene que mantener una permanente articulación y coherencia, porque en el momento que se pierde, pues se pierde también el objetivo que estamos persiguiendo, ¿no? Ajá. Ok. Bueno, aquí traté de dibujar algunas características de lo que podía ser el currículo. Se busca la pertinencia, aquí la pertinencia entonces que se trata de construir es a partir de las necesidades sociales, y no de las necesidades de los empresarios o empresarias, que muchas veces son los que han marcado desde otras universidades cuál es el profesional que se debe formar, ¿no? Aquí rompemos con eso y decimos, no, es decir, tenemos que ver cuáles son las necesidades del pueblo y a partir de allí cuál es el abogado que se requiere formar. También dentro de nuestro proceso, nuestra constitución aprobada en referéndum popular en el año 99, también nos da unos fines y unas orientaciones que también debemos perseguir. Y están también los planes de la nación que se construyen desde la participación del pueblo y que van reflejando el avance en ese proceso, ¿no? Es decir, y los objetivos que nos fijamos para un momento determinado. Este currículo también se asume y tiene la característica de que es flexible. Flexible desde varios puntos de vista. Por una parte, hay unas unidades curriculares que están ya concebidas y que se manejan así en todo el territorio, en todo el espacio donde se desarrolla el programa de formación, que lo tenemos en 19 estados del país, es decir, tenemos prácticamente en todo el país, casi en todo el país, y unas unidades electivas, unas unidades curriculares electivas que se construyen a partir de necesidades particulares de ciertas zonas. Por ejemplo, hacia Nueva Esparta, donde está el compañero, que es una isla, okay, bueno, allí es mucho más necesario conocer entonces cómo es el proceso de trabajo de los pescadores, cuáles son las normativas que lo regulan, cuáles son las principales contradicciones que se le presentan con el Estado, con los empresarios, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de allí se construyen otras unidades curriculares para esas zonas en especial. Y también es flexible en cuanto al proyecto que es la unidad integradora, ¿no? Como explicaba el compañero, es decir, cada trayecto va a tener una serie de unidades curriculares que se articulan en un proyecto de investigación.
Ese proyecto de investigación, entonces, a pesar de que tiene una línea de investigación que orienta cada trayecto, también se va a adaptar a las necesidades locales, porque se va a construir a partir de las necesidades que cada grupo de estudiantes y docentes que se vinculen van a encontrar allí. También se asume desde la interdisciplinariedad. En ese enfoque de totalidad se rompe con la visión disciplinar, no se va a estudiar entonces derecho del trabajo, derecho civil, derecho penal, derecho tributario, como lo hacemos en las universidades tradicionales, sino que se van a integrar los contenidos de esas disciplinas que sean necesarios para comprender entonces el fenómeno social que estamos estudiando, los conflictos que surgen a partir de esa realidad, y entonces poder darle respuesta o construir alternativas o criticar la realidad existente, ¿no? Entonces, es una forma como hemos planteado, que más adelante les voy a mostrar por lo menos a partir de un ejemplo. También esta interdisciplinaridad se va a manifestar en la conformación de los equipos de docentes. Es un programa de formación de abogados y abogadas, pero que no está, todos los docentes no somos abogados y abogadas, es decir, hay antropólogos, historiadores, sociólogos, educadores, entre otros, ¿no? Politólogos también. Entonces, esto nos da la posibilidad de mirar este fenómeno social, el derecho, mirarlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Que ya lo había apuntado la compañera también desde la preocupación de cómo hacer esa articulación, ¿no? En algunos espacios eso para nosotros ha sido muy enriquecedor porque nos da, es decir, e incluso para nuestra formación o para la formación de los equipos, porque nos permite eso, ¿no? Es decir, un antropólogo tiene una forma de asumir incluso la investigación muy diferente a los abogados o a las experiencias investigativas que tenemos los abogados formados en escuelas tradicionales, y así un sociólogo, etcétera. Entonces, bueno, eso va a sumar allí. El otro punto que quería caracterizar es el tema de la evaluación. En nuestro programa de formación no se asume la evaluación como el objetivo del proceso de formación, ¿no? Que muchas veces en la escuela tradicional prácticamente es aprobar o no aprobar una determinada materia, ¿no? Aquí no, aquí el proceso de evaluación es un proceso permanente, no punitivo, que tiende a ser mucho más cualitativo en la medida de lo posible, porque estamos todavía en la educación formal y al final va a haber una evaluación cuantitativa, ¿no? Pero procuramos que en el proceso, en el proceso mantener la mayor cantidad de coherencia en ese tema. Y también desde lo que es otro principio que manejamos en la universidad, que es el tema de la democratización de los espacios, se asume la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Es decir, el estudiante se evalúa, puede evaluar a sus compañeros y evalúa también al docente, ¿no? Entonces todos nos ubicamos en un plano, no que es el docente el que tiene ese lapicero que puede castigar al estudiante, ¿no? Sino no, es decir, nos estamos evaluando todos, estamos en un proceso donde nos sumamos, nos aprendemos todos y todas, ¿no? Bueno, esto que decimos aquí, centrado en la práctica y en permanente revisión, reitera lo que decía un poco al inicio, el currículo se asume como un proceso, por lo tanto no se acaba, no concluye, sino que es un proceso permanente. Sin embargo, a la hora de hacerlo en la práctica, que también a veces, sí, porque uno dice en permanente revisión, ¿no? Ok, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Qué hemos logrado hacer hasta ahora? Procurar sistematizaciones de los grupos una vez que termina cada semestre, que después van a confluir en aportes, se convierten en aportes para nuevos encuentros, donde entonces podemos sistematizar la mayor cantidad de los que podemos de esos aportes, y llegar entonces a lo que sean esos planteamientos de modificación de las unidades curriculares o del currículo más allá, o de sus fundamentos, etcétera, dependiendo donde estén planteadas las modificaciones. ¿Qué más? Ajá. Finalmente no. Tenemos otro punto aquí que son los métodos de enseñanza participativos, ¿no? Y creo que esto es uno de los puntos que ha sido más relevante en el proceso también para que los estudiantes se empoderen de los elementos, ¿no? Para participar tanto en la universidad como en los espacios comunitarios, ¿no?
Aquí se rompe esa posición del docente que dirige, que va a hacer una clase magistral, una conferencia y los demás escuchan, ¿no? Escuchan y de repente alguien muy atrevido pide la palabra o tal, pero normalmente no, ¿no? Por lo menos yo me formé en espacios así, donde estábamos quizás 100 personas en un auditorio y un docente hablaba durante una hora y media y con muy pocas personas que de repente en algún momento pedían la palabra. Sí, es decir, eso es parte de nuestra formación tradicional, ¿no? Aquí se rompe con eso, se procura que los grupos sean pequeños, 20, 30 personas, en un aula de clase, que los pupitres se puedan mover para que nos podamos organizar de diferentes formas en el aula de clase. Por lo general se hacen círculos o semicírculos para que todos nos veamos a la cara, ¿no? Se rompen barreras físicas también, es decir, la tarima se elimina de los salones, los escritorios, así muy grandes, muy suntuosos, de repente hay unas mesas, unos pupitres. ¿Okay? Entonces son elementos que contribuyen a que el diálogo entre saberes de estudiantes y docentes pues se haga mucho más fluido, ¿no? Se van a privilegiar métodos tipo conversatorio, talleres, estudio de problemáticas, etcétera. Bueno, aquí les muestro la malla, lo que es nuestro plan de estudio, ¿sí? Es decir, ya es una parte de lo concreto, ¿no? De lo concreto que es entonces lo que las unidades curriculares que se van a estudiar en cada uno de los trayectos. Este es el plan de estudio que se tiene en la modalidad de 4 años, hay una modalidad también de 5 años, pero son prácticamente las mismas unidades curriculares, o son las mismas unidades curriculares, pero con otra distribución de 5 años. Un ejemplo, vamos a ver, no, un momentito atrás. Ajá, si digamos alguien se preocupa, ¿no? Por ejemplo, y dice, bueno, yo quiero saber dónde se estudia allí el derecho del trabajo, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces lo veríamos que eso va a estar articulado con otras disciplinas también en sistema económico, financiero y mundo productivo, que lo tengo marcado allí, que está en el segundo trayecto, con derechos humanos y mundo productivo, y con economía social y desarrollo endógeno. Desde una lógica en que comenzamos entonces a estudiar el proceso social del trabajo, el contexto económico donde se desarrollan principalmente las relaciones capitalistas, que son las principales que se han sido reguladas por el derecho del trabajo, comenzamos a ver una postura crítica frente a eso. En Venezuela tenemos recientemente una ley que, digamos, que nos da muchos elementos para quizá acompañar procesos de organización de trabajadores que puedan tender a otras formas de organización, ¿no? Porque se promueve algunas formas alternativas de organización, se promueve la autoformación colectiva, incluso se denuncia la necesidad de la justa distribución de la riqueza dentro de la misma ley. Entonces son elementos que por lo menos desde un ejercicio hermenéutico nos puede ayudar mucho, aunque la realidad pues no va cambiando al mismo ritmo muchas veces. Ajá, entonces una vez que hacemos eso también, esto lo hacemos, conocemos las realidades de diferentes experiencias de trabajo, vemos problemáticas que se presentan, cómo se articula eso y cómo le da respuesta el ordenamiento jurídico. Y vamos también entonces, hasta que llegamos en lo que sería economía social y desarrollo endógeno, a conocer esas experiencias alternativas al modelo capitalista de organización del trabajo, ¿sí? Entonces estudiamos entonces allí otras experiencias que se han desarrollado principalmente en los últimos años, o con más fuerza en los últimos años, en un momento las cooperativas, cómo se ha desarrollado ese proceso, las empresas de producción social, las empresas de propiedad social comunal directa e indirecta, ¿ok? Entonces, a partir de que estos grupos de estudiantes se vinculan a espacios concretos donde están estas organizaciones socioproductivas, o son en algunos casos parte de ellas también, porque hay muchos de nuestros estudiantes que son trabajadores también, y entonces ya vienen de una experiencia, se conocen las dificultades que están presentando, como el ordenamiento jurídico en muchos momentos se convierte en un obstáculo para avanzar o para incluso moldear lo que debería ser una forma de organización que ellos plantean. Yo muchas veces lo digo, es decir, a veces una persona comienza a hacer un trabajo, se organiza un grupo, pero cuando llega el abogado le dice, bueno, pero usted tiene que hacerlo, o hace una cooperativa, o hace una compañía anónima, o hace esto, porque si no, no puede hacer, no va a tener un préstamo, no puede acceder para acá, no puede, ¿okay? Entonces son parte de las lógicas con las que hay que también ir luchando en la transformación del ordenamiento jurídico, en la construcción de un nuevo derecho, ¿no? Esto también se articula con las políticas públicas que se han hecho en este sentido, ¿no?
porque es un contexto diferente. Digamos, yo percibo de muchos de los ponentes que han estado aquí que la contradicción principal es con el Estado, ¿no? Y con el gobierno. Allá la contradicción, hay contradicciones, desde luego, que a veces diría yo que son más tensiones, ¿no?, entre el gobierno y el pueblo, pero no son, no las llamaría que son contradicciones como las que están planteadas aquí, ¿no? Es decir, allá tenemos un gobierno que está apuntando a la construcción del Estado comunal y muchas de sus políticas pues van en eso, van en consonancia con lo que está pidiendo el pueblo. ¿Okay? Cuando se presentan tensiones, pues ahí comenzamos a ver, ¿no? Entonces, por eso muestro allá también el plan de la patria. El plan de la patria es el plan de la nación, ¿okay? El periodo 2013-2019, por ejemplo, allí se plantea, y uno de los temas que está en discusión, las nuevas formas de propiedad, porque todavía tenemos en el Código Civil que nos consagra una propiedad privada con esos atributos particulares, donde estamos cuestionando parte de eso, no solamente quién es el titular del derecho de propiedad, sino cómo se concibe esa propiedad, donde estamos también cuestionando o construyendo nuevas formas de organización de los trabajadores, etc. Sigamos. Bueno, ya esto. Ok. Bueno, vamos un momentico atrás, disculpe, el anterior. Ajá, para avanzar a la siguiente. Es lo que les decía, aquí estamos en la unidad curricular, pero esa unidad curricular en ese trayecto se va a vincular con un proyecto que es el que se va a hacer con la investigación acción participativa. Ajá, sigamos entonces avanzando. Ok. En los proyectos de investigación, en estos proyectos articuladores del proceso de enseñanza en cada uno de los trayectos, se han asumido varias metodologías, pero principalmente la investigación acción participativa. Es como la que transversaliza todo el proceso. Y sin embargo, bueno, en el proyecto 2 se suma análisis de coyuntura, se trabaja la hermenéutica, pero el que es transversal en todo el proceso, o el que vamos a mantener durante los 4 o 5 años de formación, va a ser la investigación acción participativa. ¿Por qué esta investigación acción participativa? Porque, bueno, desde las reflexiones que se han hecho, y yo creo que ya son comunes en varios espacios, es una metodología que nos permite acompañar las organizaciones populares, acompañar la organización comunitaria, generar procesos de movilización dentro de ese acompañamiento o acompañar incluso los procesos de movilización, de reflexión permanente sobre la teoría y sobre lo constituido y el planteamiento de organización de nuevas políticas, de de modificaciones de la ley, etcétera, ¿no? Incluso desde esa vinculación, desde ese proceso de investigación y acción participativa, en muchos casos se ayuda o se contribuye a construir esa justicia comunitaria que ya está un poco, que ya son como algunos referentes un poco más desvinculados de la lógica formal del sistema de justicia. Y en otros casos ayudamos a visibilizarlo, etcétera. Es decir, ahí tenemos experiencias diversas, como la que contaba el compañero, que podría ser una experiencia de uso alternativo del derecho, como otras tantas, ¿no? Dentro entonces de esta investigación acción participativa, otro de los puntos que no podemos perder de vista es que estamos apuntando a la construcción del poder popular, y esta construcción del poder popular a la construcción del Estado comunal. Han sido procesos que han cambiado en mucho la subjetividad de los participantes, se han asumido espacios públicos que estaban muy abandonados porque quizá estábamos en una lógica, estoy hablando quizá en el inicio del proceso revolucionario, el espacio privado cada vez se hacía más grande, cada día la gente participaba menos, simplemente salía a su trabajo, llegaba a su casa, casi ni conocía a su vecino. Hoy día se hace necesario que todos nos reunamos, que conversemos, que nos veamos, que nos veamos, que nos integremos, y esto cambia la forma como se asume lo político y el espacio público, desde luego. También se han construido, desde luego, nuevas relaciones sociales, y esto ha contribuido a algunas referentes de nueva institucionalidad, que es lo que tenemos a través de los consejos comunales, de las comunas que están actualmente en construcción,
que bueno, que son en donde estamos, ¿no? Es decir, tenemos, como les mostraba el profesor Damiani el primer día, una cantidad de leyes también que acompañan todo este proceso de organización, y entonces ahí vamos, ¿no? Desde el acompañamiento de las leyes, desde lo que el pueblo organizado pide y cómo se va a ir construyendo este Estado comunal. Bueno, ya para cerrar con esto, les cuento otra experiencia articuladora que estamos haciendo. Hace ya algunos años, antes de finalizar la primera corte, vamos por la sexta corte de abogados y abogados, se nos presenta la situación de que, a partir de un diagnóstico que se realiza, la mayoría de las investigaciones de acción participativa que se estaban realizando, pues por sus mismas características se enfocan en espacios locales, ¿sí? En grupos, en las localidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos también para articular estas propuestas, para articular estas problemáticas, para sumar y poder construir? Porque, digamos, todavía estamos en un Estado-nación, donde muchas cosas están centralizadas y hay que ver cómo construimos propuestas de leyes, cómo podemos, sí, ir modificando eso. Entonces, desde el programa de formación de grado en estudios jurídicos y tomando, digamos, bajo la lógica de la democracia participativa y protagónica, que es una constante que procuramos en nuestra práctica, entonces se genera este sistema de acompañamiento, organización e investigación, que en pocas palabras consistía en ir organizando a voceros de estudiantes y de comunidades desde cada uno de los espacios. Es decir, tenemos muchas aldeas a nivel nacional donde se desarrolla el programa, son 19 estados, 200 y algo de municipios. Entonces, bueno, digamos nuestra población, porque nuestro proceso no solamente fue de formar el abogado para acompañar los procesos de transformación o para construir un nuevo derecho, sino también una situación de inclusión al acceso a la educación universitaria, ¿no? Entonces, la cantidad de personas en formación y de docentes y de comunidades, pues es numerosa. Entonces comenzamos a organizarlos a partir de eso, de que cada uno de estos grupos tuviese sus voceros, que esos voceros se organizaban y se articulaban en espacios municipales o comunales, en los casos en que ya estaba construido o se estaba construyendo la comuna, y se iban encontrando y se iban trayendo esas propuestas y se iban construyendo sistematizaciones, que en un momento fueron municipales, estadales, y después se logra construir una gran propuesta a partir de esas sistematizaciones, en el caso ahorita les estoy haciendo referencia de la primera corte, de los procesos de investigación que se articulan con la primera corte de abogados y abogadas, y se construye un proyecto que se denomina Misión Justicia Socialista, que el compañero el día de mañana les va a explicar con más detalle, ¿no? Y es un gran proyecto que surge de eso, ¿no? De esa articulación de las investigaciones en cada uno de los espacios y de la participación, en la medida de lo posible, de la mayor cantidad de voceros estudiantiles, docentes y comunitarios en ese proceso. Eso nos hacía entonces que ya las investigaciones trascendieran de lo local y pudieran tener una proyección nacional, que ya pudiésemos hacer planteamientos de leyes, planteamientos de modificación de políticas públicas, de alcance nacional, etc. Además de eso, otra de las grandes dificultades que hemos tenido en este proceso de formación en cuanto al desarrollo ha sido el tema de cómo acompañar estos procesos. Si estamos en todo el país y todavía tenemos problemas de que no es la universidad que tiene el mejor presupuesto ni nada de eso, ¿no? Todavía eso es parte de la lucha con otras universidades tradicionales, que a pesar de tener muchos menos estudiantes y de no estar con este proceso revolucionario, tienen mejor presupuesto. Entonces, tenemos que trabajar también con algunas limitaciones, y eso nos había hecho que los procesos de acompañamiento no fuesen todo lo bueno o lo que requerían las personas que estaban allí, ¿no? Y faltaba información, y falta bibliografía, faltan cosas, ¿no? Faltan referentes teóricos. Entonces, nos ideamos también una forma dentro de este sistema de acompañamiento, organización e investigación, que también ese acompañamiento, que era como lo que se constituía en los equipos de coordinación, se hiciera participativamente.
Entonces, dentro del programa de formación tratamos de promover el mandar obedeciendo, ¿no? Y eso desde todos los espacios, ¿no? Hay espacios entonces donde confluyen estudiantes, docentes, en algunos casos voceros comunitarios y coordinadores, y se van construyendo las políticas del programa de formación. Esto ha seguido avanzando, tenemos hoy día, o estamos también en la construcción de un sistema de investigación sociojurídica, ya tenemos también una especialización en gestión judicial y una maestría en derechos humanos, que está iniciando la maestría, la especialización ya lleva una primera corte, donde la mayoría de los abogados y abogadas que se están formando allí son graduados de la universidad, y donde entonces hemos continuado y quizá potenciado algunas líneas que hemos considerado estratégicas en el proceso de transformación del sistema de justicia, como es el tema del pluralismo jurídico y sistema de justicia, participación popular y realidad socioeconómica, igualdad y acceso a la justicia. Son las 3 líneas con las que estamos trabajando en la especialización en gestión judicial. Bueno, lo dejo hasta aquí. Muchas gracias. Cualquier cosa, me pregunta. Agradecemos la participación, por supuesto, de la doctora Tania y definitivamente creo que tenemos bastantes elementos como para empezar a considerar algunas dudas en concreto que pudieran ustedes plantear respecto a estas ponencias tan amplias que nos abren un nuevo universo para repensar ahora cómo implementar, cómo poner en práctica todo lo que hemos venido acumulando de saberes durante la semana. Si por favor tienen participaciones, les agradecería levantando la mano. Sí, buenas tardes. Es una pregunta para el doctor Alex Díaz. Quiero comentarle que como estudiante de Derecho de la UACM, como dice mi vecina, la que vende atoles y tamales, no me cuadran las cuentas. ¿Por qué? Estoy de acuerdo que dice usted el derecho como una forma de la búsqueda de libertad de pensamiento y de emancipación. Quiero comentarle que la UACM, desde mi punto de vista, nace de un proyecto para el pueblo. En ese anhelo de buscar una formación jurídica que nos permita acceder al libre pensamiento jurídico. Y usted me lo está diciendo y corroborando. Esta universidad desde hace mucho tiempo está enseñando el derecho alternativo y crítico. ¿Dónde no me cuadran? Si está dando resultado esta formación jurídica, a veces no entiendo por qué se limita el acceso al demás pueblo. Porque quiero decirle que aquí para acceder a una universidad necesariamente tiene que presentar un examen, que no sé cómo se califique, pero es un embudo, que me parece que el neoliberalismo está presente en todas partes. En esta universidad no, hay libre acceso, pero no así a la carrera de Derecho, se está limitando cuando es la generadora de un pensamiento jurídico alternativo y crítico. Mi pregunta es, en tono de reflexión, ¿cómo le hicieron ustedes para vencer esos intereses oscuros que a veces son nebulosos y que nadie tiene la culpa, pero están ahí? Y seguramente a usted le sucedió lo mismo. Espero su comentario. Buenas tardes, mi nombre es Federico, de la licenciatura de Derecho en esta universidad. Mi pregunta tiene mucho que ver con lo que señala el compañero. Vaya, ¿cómo se puede congeniar este modelo de enseñanza en un sistema como en el que actualmente impera en el Estado mexicano? Vaya, quiero decir, sin que, si ustedes fueran, ustedes que son unos expertos en la materia y quisieran insertar su modelo educativo en este sistema, sin que este se fuera a una propia autodestrucción, porque eso sería si fuera insertado tal cual, así tajantemente aquí, ¿qué política deberíamos de implementar para lograrlo o llevarlo a cabo sin en algún momento llegar a ser en una sociedad como esta, de doble moral o amoral, que etiqueta sin ser los desinsertados del derecho? ¿Sí?
porque, como ustedes bien saben, impera un derecho corporativo, un derecho capitalista, ¿no? Una sociedad donde una manifestación se convierte en ataques a las vías de comunicación, etcétera, etcétera. Manifestaciones en contra de reformas energéticas, educativas, se convierten en ataques al desarrollo del país. Vaya, ustedes que son expertos, ¿cómo congeniarían ese derecho en un sistema como este? Mariela Oliva, bueno, antes que nada estoy como contenta de poder conocer la experiencia de trabajo concreto que tienen en la Universidad Bolivariana, porque me parece que pues han tenido un proceso histórico muy distinto al que ha tenido, por ejemplo, la UACM, ¿no? En términos de varios procesos, ¿no? Hay diferencias, hay puntos totalmente en común, pero hay condiciones sociales y políticas muy distintas, ¿no? Para el logro de estos objetivos tan importantes para las sociedades latinoamericanas. Mi pregunta concreta sería, ¿cómo salvan ustedes o cómo trabajan las relaciones que se dan, digamos, de poder al interior del trabajo académico, ¿no? Digamos, los egos académicos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de dinámicas al interior de su forma de gobierno de la propia Universidad Bolivariana, que supongo que tiene una forma de gobernarse internamente, ¿cómo al implementar estos proyectos, cómo salvan, digamos, el acontecimiento de que no están de acuerdo con eso, algunos, con tales proyectos de investigación, con que el presupuesto no es el suficiente para, no sé, supongo que tienen ese tipo de problemáticas y tensiones constantemente, pero me gustaría saber cómo han logrado, ¿no? Porque claramente se ve un logro enorme en términos de su batería de elementos que están ya constituidos en sus planes de estudio, etcétera, que hay un logro enorme de acuerdos, ¿no? Entre los colegas y con las comunidades, pero básicamente como que me puedan platicar un poquito de algunas de estas problemáticas que se dan al interior del mundo universitario, ¿no? De entre los egos. ¿Cómo salvan eso en sus formas de organizarse y de gobernarse internamente? Soy Emanuel, de la carrera de Promoción de la Salud, plantel San Lorenzo Tezonco. Y tengo yo una pregunta, bueno, son dos preguntas, y una de ellas es, ¿qué referencia y postura ustedes tienen referente a la educación por competencias, que es una forma que últimamente se está generando mucho en varias universidades, en este caso en la UNAM? Ya ha habido planes de estudio que están en esta situación de competencias y que es una corriente que viene también desde universidades europeas, ¿no? Entonces, ¿qué postura ustedes tienen y qué referencias tienen sobre esto de educación por competencias? Y otra es, ¿cómo evitan, en cuanto al plan de estudio que ustedes tienen en cuanto a la currícula en Derecho, en Venezuela, en la Universidad Bolivariana, en cuanto a la autoevaluación y la coevaluación y la heteroevaluación? Me refiero a esto porque yo en clase de psicología social, en algún momento el profesor que teníamos nos hizo mención que él llevó en práctica este tipo de evaluación y generó mucho conflicto. Y mucho conflicto porque siempre hay competencia, ¿no? Siempre hay de que, ¿por qué él se evalúa y dice que tiene 10, ¿no? Y otros dicen que tiene 7, y entonces ya entran en conflicto porque entonces dice, me pusiste 7, entonces yo te pongo 6, ¿no? Y cositas así. Entonces, ¿cómo evitan ustedes que este tipo de situaciones de competencia o de egos exista dentro de los estudiantes? Y por último,
esta como observación, ¿no? De cómo se está viendo o vemos ahorita que a final de cuentas seguimos con esta parte tradicional muy magistral, ¿no? De que los ponentes están aquí al frente y los que tenemos que aprender de ellos estamos acá también, ¿no? Entonces también ver como esa forma de cómo hacer ese cambio a esa situación. Gracias. Una precisión, como solo tienen los ponentes y las ponentes, el ponente y las ponentes 5 minutos para contestar, daremos oportunidad a 2 intervenciones más para efecto de que se puedan contestar los cuestionamientos que se hacen, y yo creo que haremos petición para continuar el tema. Sí, buenas tardes. Yo quiero plantear 2 cosas, tal vez me perdí en las exposiciones respecto a los colegas de la Universidad Bolivariana. Quisiera saber un poco más sobre sus procesos de titulación, cómo han logrado generar platicando, me habían comentado que tienen 40,000 graduados de Derecho, ¿no? del programa. Entonces, bueno, ¿cómo han logrado? No importa los números, sí, pero sí importa cómo lo están haciendo, ¿no? Esa sería una primera pregunta. La segunda, sin ningún otro sentido, me gustaría que nos platicaran, por lo menos en algún sentido, de un par de debilidades, de tal suerte que las debilidades, de esas también aprendemos, ¿no? De esa experiencia de las debilidades, o sea, ¿qué han encontrado en estos procesos evaluatorios del programa, ya a nivel mucho más macro, que han encontrado que se ha tenido que ajustar e incluso seguramente algunas cuestiones que no han resuelto, ¿no? Yo quisiera saber sobre eso. Gracias. Bien, yo quisiera preguntarles cómo han resuelto esta situación, por lo menos en la experiencia de la propia UACN, que está intentando echar adelante y promover un modelo distinto a las demás universidades, donde el modelo de esta universidad se presume desde el constructivismo. Tenemos una gran dificultad. Entran a la universidad chicos que vienen de una formación bancaria tradicional, ¿no? Y que meterlos a este nuevo modelo generalmente nos ha traído muchas dificultades. Entonces, yo la pregunta en concreto es, si en este caso esta universidad, que se distingue por todo esto que ya ustedes nos comentaron, no se han enfrentado a esta circunstancia, ¿no? Donde los que ingresan a esta universidad, seguramente una buena parte podrían estar siendo formados desde esa visión y educación bancaria y tradicional, ¿no? Esa es una primera pregunta, ¿cómo lo han ido resolviendo? ¿Qué dificultades les ha conllevado esta situación, ¿no? Por otro lado, la pregunta aquí a la doctora sería, ¿qué elementos nos podría usted dar en términos desde esa lógica, un poco en el antecedente que ya le comentaba, que el modelo que la universidad está tratando de implementar, ¿no? Pero que tiene sus dificultades en un primer momento por esta circunstancia que ya mencioné, en otro segundo momento porque varios de los profesores que ingresan a la universidad igualmente vienen formados desde esa lógica, en esa inercia, y que vienen reproduciendo también, y entonces dificulta la implementación de este modelo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían como las estrategias pedagógicas, ¿no?, que pudieran facilitar que no solamente estudiantes, sino también profesores pudiéramos insertarnos de mejor manera para la construcción de un modelo diferente, ¿no? Porque sí hay verdaderas dificultades, ¿no?
El modelo está plasmado, tiene una serie de principios basados en el constructivismo, ¿no? Y finalmente hay dificultades para implementarlo, ¿no? Porque además también son 2, 3 factores: los estudiantes, los profesores y el contexto general, ¿no?, en donde se está desarrollando una universidad que está a contrapelo, ¿no?, y a contracorriente de todo lo establecido, ¿no? Muchas gracias. Creo que daremos el uso de la palabra a la doctora Tania Navas, para que pueda contestar. Les reitero la petición. Rapidito. 5 minutos, gracias. 5 minutos. Vamos a ver, voy a comenzar por la compañera, la última pregunta, ¿no? Si hemos tenido problemas desde la formación con la que llegan los estudiantes a la universidad. Sí, es decir, hay debilidades en el proceso formativo en todos los niveles que a veces se reflejan en este momento, ¿no? Pero no en cuanto a resistencia al modelo de formación. En cuanto a resistencia al modelo de formación, hay más problemas con los docentes. Porque justamente es eso, se rompen las relaciones de poder. Es decir, el estudiante se empodera, tiene la posibilidad, es decir, rompemos la jerarquía, ¿no? Entonces estamos todos de igual a igual, no es lo mismo cuando yo solamente hablo y de repente alguien me puede, pregunta, a que tengamos que hacer una discusión, ¿no? Entonces, bueno, hay elementos de otra parte que se van a tomar. Entonces, digamos, los problemas en ese sentido han sido más con los docentes, ¿no? Que a veces se resisten al modelo, que a veces quieren mantener la lógica tradicional de enseñanza. Vamos a ver, algo con lo que decía la compañera Mónica, ¿no? En cuanto a la titulación, los requisitos para el egreso se cumplen una vez que se aprueban las unidades curriculares y se aprueba también ese proyecto de investigación, acción participativa que se viene haciendo con las comunidades. Ustedes dirán cómo se aprueba eso, ¿no? Al finalizar el año, se tiene que hacer una sistematización de todo lo que se ha construido y eso se ha presentado con la comunidad o con la organización popular con la que viene trabajando. Entonces, esta comunidad o esta organización popular, y van a estar algunos docentes también allí presentes, que son sus docentes de proyecto con los que han venido trabajando, entonces van a avalar o no lo que ellos están diciendo. Sí, es algo así, ¿no? Es decir, voy a la comunidad, trabajo con ellos, después digo qué hice, ¿no? Es decir, reflexiono sobre eso, lo escribo, lo presento. Bueno, la comunidad dice, bueno, sí, esto es así, está muy bien, seguimos articulando, o no, esto no se corresponde con nuestros procesos, esto lo que se está diciendo está muy lejos de lo que pasó en la realidad, ¿no? Entonces, una vez que se cumplen esos requisitos, pues tanto de aprobación del proyecto como de las unidades curriculares que comprueban el plan de estudio, pues se cumplen los requisitos para el egreso. Y se tiene el derecho a obtener el título de abogado o abogada. En un primer momento, también desde las contradicciones que hay en nuestra sociedad, cuando fue la primera corte, uno de los elementos también que nos unía en ese Sistema Nacional de Acompañamiento, Organización e Investigación era la preparación en el caso de que los colegios de abogados ofrecieran resistencia a nuestros abogados y abogadas y no permitieran la inscripción en el colegio de abogados, porque uno de los requisitos para poder ejercer en Venezuela, no sé si aquí igual, es colegiarse. Todavía esa ley es bastante antigua y se mantiene y exige esa colegiación para poder ejercer el derecho. Entonces, bueno, prevíamos esa situación, sin embargo, no se presentó con fuerza y de todas maneras ya estábamos organizados en el caso de que si se presentaba la resistencia, poder tener los elementos para luchar contra eso. Ya hoy día más bien estamos en otros espacios, otras lógicas, no, otros espacios que se han asumido y ya estamos tratando más bien de asumir esos colegios de abogados y ver cómo se puede construir también otra forma de organización de los abogados y abogadas. Debilidades, Mónica, son muchísimas, ¿no? Es decir, es un proceso que, como les decía, es decir, no solamente es la formación desde una perspectiva crítica, transformadora, sino que es la inclusión también, ¿no? Y cuando hablamos de inclusión, es decir, ya son muchos docentes, somos muchos docentes, muchos estudiantes, es decir, se multiplican los problemas, ¿no? La formación permanente de los docentes no ha sido posible, es decir, eso ha sido muchas veces coyuntural.
Dificultades de referentes teóricos tenemos muchísimas, tampoco se ha podido, digamos, se sistematiza, se presenta en el proyecto, pero lograr que eso lo podamos publicar, organizar y que tengamos entonces eso para después que otros también lo vean, tampoco ha sido fácil. Incluso la bibliografía de posiciones críticas para que todos accedan a ello, tampoco, también es una debilidad que tenemos. Desde los espacios municipalizados, en algunos momentos hasta espacios físicos, es decir, son muchas las dificultades. Creo que esto no es un proceso perfecto ni nada, estamos permanentemente revisándonos, discutiendo y viendo cómo mejoramos la situación, lo que se nos va presentando. Lo único que sí tratamos de reafirmar cada vez dentro de nuestro programa de formación es la construcción colectiva, es la participación de todos y todas, ¿no? Y que entonces cuando se tomen unas decisiones sean desde la participación de los que estamos involucrados en los procesos y que entonces, bueno, si los decidimos todos, pues los ejecutamos todos también, ¿no? Y ahí se debe romper los egos, ¿no? Los egos se dejan en la mesa de trabajo, la forma también como nos reunimos es otra, ¿no? Por lo general se hacen esos consejos nacionales de coordinación, se fija una agenda de los temas que es necesario discutir y se hacen mesas de trabajo que duran 1, 2, 3 días, dependiendo, y se salen las propuestas que se discuten en la asamblea de los que estamos en el consejo y seguimos un tiempo con esas políticas y así vamos a avanzar. Bueno, esto también para la parte sí, de los egos, es importante lo que decía el compañero, de repente de romper las lógicas de que unos hablan y otros escuchan, pero bueno, ahí vamos, ¿no? A veces los espacios no dan para eso. En cuanto a la evaluación, también se nos han presentado problemas en cuanto a que si cuando se vamos a la coevaluación, a veces algunos compañeros se sienten o no les agrada que otro compañero les evalúe pero quizá lo asumimos desde los primeros trayectos en explicarles las razones de eso y ya cuando vamos, qué sé yo, segundo o tercer semestre, eso ya no es un problema, pues ya se entiende que es un proceso colectivo y que estamos todos aprendiendo, es un diálogo de saberes permanente. Bueno, paso compañero. Ya veo. Muchas gracias. Doctora Alex, por favor. Sí. Bueno, miren, varias cosas, ¿no? Obviamente el contexto de donde el programa se implemente juega un papel fundamental, ¿no? El contexto nuestro tiene unas ventajas. Primero, un gobierno revolucionario de izquierda que está en el poder, eso es lo principal. Segundo, se refundó la República aprobando una nueva constitución en el año 99, que cambió el paradigma. Esta constitución, por ejemplo, dejó atrás el Estado formal de derecho y plantea un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Plantea la construcción de una sociedad participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural. Plantea la participación popular del pueblo en la formación, ejecución y control de las políticas públicas y lo plantea como el medio necesario para su desarrollo. Entonces, claro, el modelo de democracia que está regulado en la Constitución venezolana y que se viene desarrollando hace 14 años, pues, digamos, sienta unas condiciones iniciales para eso. Luego, otras condiciones son que se han venido creando nuevas universidades, que luego de la Constitución se actualizó la Ley Orgánica de Educación y eso también le dio un nuevo marco a la educación universitaria, aunque todavía nos falta la Ley de Universidades, que todavía es del año 71, pero ya tenemos la Ley Marco y la Ley Marco plantea cuál es el modelo de educación universitaria. Otra condición que juega a favor es que la formación por proyectos se ha asumido desde todos los niveles de formación del país. Entonces se forman por proyectos los que están en las escuelas, los que están en el liceo o educación media y los que están en la universidad. Obviamente cuando el proyecto del programa arranca, eso no era así, arrancamos con las dificultades de encontrarnos un estudiante, primero de un extracto popular, ¿sí? Como puede ser el mismo caso de la UACM, ¿no? Y además de eso un estudiante, como había población flotante, con tiempo sin poder estudiar, entonces era el proceso de llegar, adaptarse a la universidad, o sea, fue un tema ahí muy, muy duro. Entonces, esa es otra de las... También en el año 2006 en el país se estableció una ley de servicio comunitario que obliga, no debería ser, pero porque la función natural de la universidad, pensamos nosotros, es que se deba a la sociedad e interactúe y trate de resolver sus problemas a escala macro y a escala micro. Pero entonces en Venezuela hubo que obligarlo por ley a que las universidades fueran al trabajo comunitario. No es nuestro caso, ¿no? Porque desde 2003 asumimos la formación por proyecto, entonces siempre estamos en las comunidades.
Pero eso es un elemento también que juega a favor, una ley de servicio comunitario en el subsistema de educación universitaria. Y bueno, otro elemento que también juega a favor de un programa de este tipo es que lo que se construye tiene posibilidad real de materializarse. Entonces, bueno, unos abogados que tratan de dar respuesta a los problemas del país, generan propuestas y que, bueno, en cierta medida son escuchados y eso tiene asidero en el Estado y en el gobierno. Entonces es un elemento importante, ¿no? De hecho, en las graduaciones de la bolivariana son algo particulares, ¿no? Es el protocolo normal, pero entonces el graduando o la graduando, en vez de lanzarse el discurso emotivo y tal, se lanza un discurso presentando la propuesta de esa promoción al país. Lo que comentaba la compañera, la misión justicia, es decir, ¿para qué sirven los proyectos? Además de resolver los problemas comunitarios o intentar aportar, porque a veces no se resuelven del todo, a veces solamente se aporta, esos proyectos se sistematizan por corte de graduados, si la primera, la segunda, la tercera, y cada corte saca un proyecto nacional. Entonces, el de la primera y segunda corte fue el proyecto Misión Justicia, a una plataforma de abogados alternativos, porque si nos quedamos formando a los abogados desde esta visión y se gradúa y sale a la calle, se va a conseguir con una cultura de la profesión con la que va a chocar. Y entonces, bueno, al final tiene dos opciones, o se pliega a esa cultura o hace un ejercicio de rebelión y busca transformar, ¿no? Entonces, la plataforma Misión Justicia es precisamente esa plataforma que encuentra a los abogados formados desde esta perspectiva y los permite articularse, plantearse líneas de investigación. Hay dos grandes planes que tiene la misión, que de repente Franklin lo va a explicar mañana, 3, pero voy a referirme a 2. 1, un servicio de atención jurídica gratuita, solidario, a individuos, a comunidades, organizaciones y movimientos sociales, como lo han llamado aquí, una visión estratégica del litigio, ¿no? Es un poco lo que asumimos. Y por el otro, crear una red nacional para la discusión y construcción popular de las leyes. Porque en Venezuela el pueblo tiene iniciativa popular. Entonces, si el pueblo tiene iniciativa popular y hay democracia participativa y protagónica, el derecho se construye desde la gente. Y eso es lo que llamamos pueblo legislador. No es que yo haga una propuesta de una ley y voy a una comunidad y hago una asamblea y me siento y entonces legitimo mi propuesta con ellos. No. Es un tema de cómo se construye desde abajo. Y sobre todo de las experiencias de organizaciones y movimientos sociales. Yo referí 2 aquí concretamente. La de los inquilinos y la de los conserjes, como ejemplos ahí referenciales. Entonces eso, claro, obviamente nosotros también tenemos nuestras contradicciones, porque tenemos un Estado, esta Constitución no es plenamente socialista, es una Constitución donde hubo participación, digamos, de la derecha, de la burguesía venezolana, y obviamente ellos pasaron sus cosas también en la Constitución, pero también tiene muchos elementos transformadores. Entonces tenemos como un límite, ¿no? Estamos en contra del derecho del Estado, sobre todo el preconstitucional, el anterior a la Constitución, que tiene la lógica del anterior. Apoyamos el derecho que ha surgido del poder popular. Entonces andamos más o menos ahí en esas contradicciones que obviamente son distintas al contexto mexicano. Sobre el tema del libre acceso, en nuestra universidad no se presentan exámenes para ingresar. La educación es pública, gratuita, sin más limitaciones que la vocación y las actitudes de cada quien. Entonces no hay límite. Eso ha sido así en los últimos 10 años, ¿no? Y se deriva, es así, porque así lo establece nuestra Constitución y el gobierno hace, digamos, efectivo su cumplimiento. Luego, un par de cosas más. Debilidades, mire, muchísimas. No se imagina, porque como es algo también novedoso y que nosotros también nos estamos formando. O sea, nosotros estamos impulsando esto, pero al mismo tiempo nos estamos formando. Somos sujetos de formación. Claro, ya tenemos 10 años en esto. Es poco tiempo, pero eso nos ha permitido ganar alguna experiencia. Pero les comento rápidamente, la formación docente. Nosotros, como es una formación masiva, no son 10, 15, 20, son miles de estudiantes, bueno, el problema de la formación de los docentes para que asuman esta lógica, porque todos los docentes con los que empezamos estábamos formados en la escuela tradicional. Entonces, ¿cómo garantizamos que no reprodujéramos ese modelo? ¿Leyendo solamente el libro rojo? No. Tenía que haber una formación inicial y para eso diseñamos un módulo de formación inicial, pero una formación también permanente,
un acompañamiento. Entonces, esa formación inicial se ha hecho, pero hemos tenido ciertamente debilidades en la formación permanente. Otro elemento, la masividad, calidad. Bueno, los procesos masivos, obviamente, generan que pueda haber debilidades de calidad y eso nosotros lo reconocemos y lo estamos trabajando también. El tema de la ocupación laboral, porque tenemos cerca de 40.000 abogados ya graduados en 6 cortes y bueno, el Estado ha asumido muchos de ellos, pero no puede asumirlos a todos, su capacidad es finita. Entonces, otros se dedican al ejercicio libre de la profesión, algunos están reproduciendo el derecho tradicional de la dominación, eso yo no les puedo mentir que los 40.000 estén transformando, obviamente hay gente que no, la formación no cala en ellos, o simplemente cuando llegan a la calle a ejercer, la cultura que domina es la que influye sobre ellos, ¿no? Y no les queda otra, pues tienen que vivir, tienen que... O sea, bueno, esos son elementos también... Una debilidad que sí tenemos importante tiene que ver con los referentes teóricos críticos, porque nosotros empezamos esto muy desde referentes, obviamente, pero tal vez no los referentes más avanzados. Entonces, eso sí, y en parte es eso, ¿no? Nuestra venida para acá, encontrarnos con compañeros de otros países que han estudiado estos temas, con crítica jurídica, con la universidad. Entonces, también queremos sumarnos a eso, pues. Poder teorizar nuestra experiencia, que de algunas cosas tenemos, pero también poder fortalecernos con toda esa teoría jurídica crítica latinoamericana. El perfil de ingreso, bueno, ya comenté que gente de sectores populares que tenían mucho tiempo sin estudiar, alta deserción, también es otro de los problemas que tenemos, como es un proceso masivo, entonces mucha gente a veces no se adapta, pues tenía la inquietud de estudiar, se le da la oportunidad, se inscribe, empieza, no le gusta, no cubre su expectativa, entonces tenemos, digamos, alta deserción, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, y tenemos muchos profesores también de la planta que no quieren una formación de este tipo. O sea, están en su formación tradicional y eso es una debilidad también que, por suerte, no son la mayoría, pero hay gente que no lo ha asumido, el enfoque, y no cala, no sé si es que no se comprende o se comprende y simplemente no se quiere asumir. Entonces, eso es un elemento también que termina como de alguna manera distorsionando y enfrentando, hasta cierto modo, los que queremos una visión transformadora y los compañeros que quieren se resisten con la visión conservadora. Pero bueno, ahí damos buenos debates, discutimos, y bueno, el papel es tratar de convencer con la idea. Creo que se me queda algo, bueno, el tema de competencia, brevito. El programa, la universidad lo asume en su documento rector, la formación por competencia, o sea, que es política de la universidad. Y en el programa también está planteada el perfil por competencia. Entonces, bueno, a pesar de que pudiéramos tener una postura crítica hacia ese concepto, igual lo asumimos dentro del, aquí está, ¿ves? Competencias profesionales, igual lo asumimos dentro de nuestro plan de estudio transformador. Y bueno, pudiera ser un elemento hasta cierto punto contradictorio, pero es una realidad, pues. Tenemos que acatar la política curricular de nuestra universidad. Entonces, bueno, muchas gracias. No, gracias. Muy bien. Por último, damos el uso de la palabra a la doctora María Eugenia Alvarado para que rápidamente nos pueda solucionar las dudas planteadas. Gracias. Voy a empezar con el último punto que precisamente lo planteó Manuel, lo de las competencias. Es un proyecto, nada más digo dónde surge, en Finlandia, número 1. Número 2, pensemos qué condiciones de desarrollo, condiciones económicas, políticas, sociales y todas las que le quieran sumar en ese país, tamaño y qué condiciones y todo lo demás tienen los demás. No se ha adoptado ni adaptado en toda la universidad, ojo. Incluso a nivel de bachillerato se dijo que no se iba a hacer. Por eso el proyecto de la UNAM, Bachillerato UNAM, no entró en el proyecto de la RIEMS, y por eso seguimos dando filosofía en el bachillerato universitario. 2, el proyecto de competencias es una forma nueva de denominar, según muchos, lo que antes llamábamos habilidades y destrezas. Entonces, ahí hay que ver
¿Qué tanto de lo que se plantea es nuevo e innovador y creativo? ¿O qué tanto es gatopardismo? Cambiar para que todo siga igual. 1, que era lo que decía Manuel. 2, Manuel, pues no encontró otra forma cuando son ponentes, para que unos estén allá y otros estemos acá, pero si no las buscas, con gusto las aceptaremos, ¿no? Porque realmente no sé cómo hacerle todavía. Se ha pensado en círculos de trabajo y ahí voy con lo que planteaba la maestra. Yo pensaría en primer lugar, y lo llevo a todos, ¿cuál es el origen de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? ¿En qué contexto surgió? ¿Quién lo apoyó? ¿Quién lo postuló? ¿Quiénes lo crearon? Ya estamos en ese contexto, por eso yo les decía que teníamos que contextualizar. Cuando yo hablo de misiones, concepciones y modelos, no es ociosidad intelectual, créanmelo. Es una, bueno, sí soy ociosa intelectualmente hablando, pero sí es una cuestión de ver cuál es nuestra razón de ser, cuál es nuestro contexto. Y esta universidad surge en un proyecto de universidad y en un proyecto de ciudad, un proyecto de ciudad, con un modelo. El modelo es justamente el modelo latinoamericano, de sociedad circundante. Tener en cuenta mi contexto. Y para una ciudad con las características mega de esta Ciudad de México, con su área metropolitana y compañeros y amigos y no amigos que la acompañan. Sí, o sea, tengamos muy claro, el proyecto de esta universidad surge en un momento político muy determinado, con una serie de condiciones y además, ¿qué carreras dan? No dan las carreras o las profesiones tradicionales. Decía el compañero, no lo encuentro, el que dijo que era algo del área de la salud, promotor del área de la salud. Promoción de la salud. Emanuel, va a ser mi amigo ya. Decían, o sea, desde cómo se denominan, qué tipo de prácticas han estado vinculando. Decía el doctor Dussel el primer día, de la práctica que realizaban, y lo dijo una compañera que no está lamentablemente, de cómo hacían una formación desde las prisiones, ¿no? Desde todo esto. ¿Cómo? Aquí estamos. Vas a ver. Tú no me distraes, luego dices que ya se pasó mi tiempo. Entonces nace con ese modelo de universidad, un modelo de sociedad circundante, un modelo en el cual busca dar respuestas a necesidades reales sociales, no a las demandas. Insisto con lo del carro último modelo, que no me acuerdo quién lo dijo. ¿Es realmente necesario un carro último modelo? Pues a lo mejor sí, para algunos, pero no es lo mismo un Pointer, o si no sé si todavía siga o no, a un, que vi cuando pasé hace ratito, un Mercedes precioso, ¿no? O al que trae, no les digo quién, yo no le dije, pero un Ferrari rojo descapotable, que lo vi en el periférico, iba es senador ahorita de un partido de 3 colores, hasta ahí dije. O sea, si todos tenemos los mismos derechos y los mismos accesos, yo no sé si quiero un Ferrari, pero sí quiero un Maserati, ¿sí? Entonces, primera pregunta. Segunda, están bajo una concepción, como bien me dijo Luz, que yo les decía, pregúntense, humanista y constructivista. ¿Qué quiere decir esto? A nivel de discurso, que la universidad va creando su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que les dije antes. Sí, aunque abrieron los ojos muy grandotes algunos, eso quiere decir constructivista, que van construyendo con base a su propia experiencia y su propio proceso, que no vienen a importar modelos, digo, como las competencias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que si yo estoy en una concepción constructivista, ¿saben qué es el líder? El líder no es el coordinador, el líder es la tarea. El líder es el trabajo que tenemos que hacer maestros y alumnos. Y en efecto tenemos ese problema. Todos tenemos alumnos y todos hemos sido docentes que fuimos y que reproducimos lo establecido. Pero siempre hay un espacio ahí. Y ayer decía el doctor, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Federico Anaya, que estábamos en una situación de desesperanza, ¿no? Después de escuchar todo lo que habían dicho los maestros y todo aquí en la mesa, yo dije, sí, pero acuérdense que la desesperanza es una característica de la posmodernidad. Y que a la posmodernidad vino un movimiento justamente social mexicano que dio la esperanza. ¿Y qué fueron? Los zapatistas. Entonces, ojo,
ahora sí que mucho ojo. ¿Por qué? Porque tenemos toda una posibilidad de cambio. Y en ese aspecto me vinculo justamente con que como docentes y alumnos vamos aprendiendo que hay posibilidades de cambio. Y una de ellas es, en efecto, saber que no es nada más de cuánto sé, sino es una actitud. ¿Qué actitud tengo ante el otro? Yo decía lo del alumno y el estudiante, y cómo me visualizo yo misma. Si yo me visualizo como el catedrático, pues cómo voy a tratar a los demás, como les que estoy permitiendo que lleguen a beber de mis luces del conocimiento y todo lo demás, ¿no? Pero si yo me estoy viendo como un docente o como un educador, veo al otro como mi par, y ahí es el cambio. Y fue a partir de una actitud ante el conocimiento, ante el saber, pero una actitud mía. Más allá de decir que son las famosas técnicas de dinámica de grupos, ¿no? O sea, ya casi voy, es una cuestión en la cual yo, maestro, soy activo, pero reconozco la capacidad del otro para actuar también. Y sé, por eso decía lo de Freire, que nos educamos mutuamente. Pero también decía lo de Giroud, que la imaginación es la que nos da la posibilidad de crear nuevos espacios y nuevas acciones. En el momento en que yo pienso, o que alguien piense que el otro no puede crear, estamos reproduciendo lo mismo. Y ahí vuelvo entonces nuevamente, y a lo mejor pensaría en experiencias que se intentaron en México, aunque dije que no iba a decir. Tenemos dos mínimas. CCH